Ondas del Meta presenta folios de economía. El Banco de la República bajó la tasa de interés del 11,75% al 11,25% con 50 puntos porcentuales. En su cuarta reunión del año, la Junta Directiva del Banco de la República y con la publicación de las minutas del 4 de julio continuó con el ciclo de reducción de la tasa de interés y así estar acorde con la inflación y la realidad económica que interpretan del país. La tasa de interés estuvo en enero con el 13%, después de cerrar diciembre de 2023 con el 13,25%, el 28 de junio de 2024 6 y con la ausencia de un voto, 4 definieron el consenso de reducir la tasa a 50 puntos porcentuales después de estar al 11,75% en abril y quedó al 11,25% en junio. Dos de los participantes votaron por reducirla a 75 puntos porcentuales. En la próxima reunión prevista se espera que la decisión de reducir la tasa continúe y cambiar las condiciones de las operaciones de mercado abierto, la liquidez y además la solvencia, el precio de la deuda y el ahorro, con lo que afecta otras opciones de crédito individual y empresarial, la flotación cambiaria y el flujo de capitales. Así, con bajar la tasa de interés, se espera que la economía mejore, la desaceleración del consumo de los hogares, que fue de menos 0,1%, pues suba a un 1, 2 o 3 en el primer trimestre del 2024, pero que este resultado, el 0,1%, en los siguientes trimestres del 2024 esperamos que mejore y la inversión que fue de menos 14,6%, pues también mejore el crecimiento de 0,6% en el 2023 y sea más en el 2024. Se espera que con esta decisión de la Junta del Banco de la República de pasar del 11,75% al 11,25% mejore estas condiciones, principalmente en lo que es los resultados del Producto Interno Bruto, los resultados productivos del país. El año pasado, como lo mencionábamos, fue el 6,6, 0,6% y está más o menos orientada la decisión a que mejoren estas condiciones. Pese a que pues, los alimentos pasaron de 3% a 4,4% en comparación con mayo del año pasado, subieron casi que una unidad con 4 puntos porcentuales, de 3% a 4,4%, y esto pues también por el fenómeno del niño, pues que ya pues de alguna manera se ha superado, y también algunos precios o encarecimiento en lo que son servicios de electricidad en la costa Caribe. Eh, Eso tuvo en cuenta la Junta del Banco de la República para tomar pues esta decisión, como también pues las proyecciones económicas a mediano y a largo plazo. Se estima que la inflación llegue a 4,6% o a 4,3% a mediano plazo a comienzos del 2025, mientras que el escenario pues de que se espera en el 2025 a largo plazo sea el 3,5%, el escenario esperado aproximado de la meta objetivo. Eh, la política monetaria sigue siendo restrictiva, así esté más o menos lo que mencionábamos era de que en comparación con la inflación está al 7,2%, la inflación anual y el mes de mayo, la tasa de interés está a 4 unidades y 5 puntos porcentuales de diferencia entre la nominal y la tasa real. En esto pues sigue siendo una política restrictiva porque pues, una tasa de interés casi que pues sobre el 10 simple pues causa impresión y también mucha importancia. La economía monetaria restrictiva corrige las alzas excesivas de los precios en los gastos, la presión de la demanda sobre la oferta y entender los costos de producción con otros factores que desde pandemia alteraron el desempeño de la economía, el contexto internacional y sin observarse una situación igual desde 1999 que por otras circunstancias o causas la inflación incluso llegó a estar casi que al 30 y tuvimos una tasa de interés que también estuvo casi sobre el 30. La inflación y la tasa de interés se correlacionan de alguna manera, desde una observación, una conjetura, están más o menos a 3 de diferencia, 3 unidades de diferencia, un poco más. Y esto, pues, entender un poco la inflación desde el 2014, tuvimos un periodo inflacionario, un momento inflacionario hacia mayo y julio del 2016 por un fenómeno del niño, un verano muy intenso.
La inflación llegó a estar casi que el 2% y casi que un 1,80% en lo que fue pandemia. Los precios bajaron pues con todos estos cierres, con todas estas restricciones y pues también por la emergencia de salud pública por quienes también se enfermaban. Pero principalmente fue por los cierres, esta bajada en los precios y que también llevó a que la tasa de interés se ajustara a cómo estaba la inflación, generar más liquidez, ¿no? Y que no se pierda el poder adquisitivo. Entonces, en momentos de crisis, en momentos cuando aumenta el desempleo o el mercado laboral y que llegó a estar a más del 20% de la población, del total de la población desocupada o desempleada, eh, esto lo que hace es mejorar las condiciones de liquidez o también la capacidad de solvencia de las empresas y de los individuos o de las personas. Entonces la tasa de interés baja para que haya mayor liquidez en el mercado y cuando se generan fenómenos inflacionarios o encarecimiento, también por deuda pública o por aumentos del salario mínimo que son alrededor del 10 en el 2022, del 16 en el 2023. Antes el salario mínimo subía al 6, al 3, al 5, pero nunca una subida que estuviera sobre el 10 o incluso sobre el 16 o el 12 como lo está para este año vigente. Eso también pues explica un poco pues la deuda pública del país que llegó a estar incluso en el 2020 en el 65,7% del Producto Interno Bruto, lo cual es altísimo, cuando en el 2012 la deuda pública era el 32,7% del Producto Interno Bruto y para el 2022, como lo mencionábamos, al 65,7% y hasta el 64,3% de la deuda pública. Es decir, que el 100% de lo que produce el país, el 64,3% puede significar la deuda que tiene el Estado y que adquirió después de pandemia, después de estar en el 2019 al 52,3%. Esto mismo, esta cantidad, incluso esta demanda que fue excesiva, después de pandemia, los paros y todo, pues llevó a un fenómeno de encarecimiento, también situaciones geopolíticas como lo que pasa en Ucrania, el aumento del precio del petróleo y demás llevaron a un fenómeno de encarecimiento y de precios del productor y luego pues se da un descenso de la inflación, también porque se ha corregido todo lo que es el agregado monetario, favorecer más el ahorro que la deuda y eso pues va corrigiendo la liquidez, incluso la solvencia, así cause pues de pronto incluso desaceleración económica o también pues pueda que sea restrictivo el entorno de endeudarse o en fin, eso pues afecta un poco la planeación financiera de las personas y de las empresas. De que esté al 7,16% la inflación, y que la tasa de interés pues esté bajando, hace mismo pues de que se ajuste a un ciclo o también que funcione contracíclicamente. Notamos un mejoramiento incluso del mercado laboral, también esto puede tener como efecto esta regulación de la moneda. El año pasado la desocupación, el desempleo estaba al 10,5% y este año al 10,3%, pues en comparación la ocupación, digámoslo así, o la desocupación dejó de ver como una tendencia en aumento, es decir, aunque pues es muy poco, de 2 unidades, de 2 puntos porcentuales, de pasar del 10,5% al 10,3%. Mm, El año de 2022 en mayo, por ejemplo, estaba al 10,6% y en mayo de 2021 al 10,2%. En mayo del 2020 llegó a estar al 20%, al 22% la desocupación o el desempleo. Y en el 2019 incluso la condición de desocupación, em, digámoslo así, ha bajado o los ocupados hay más actividad, por decirlo así, es que tendríamos que hacer una comparación con tasa de ocupación, pero a su vez también, porque lo que hemos notado es de que el del 57,2% pasó al 57,5%. Eh, y pues sí son más los ocupados, pero vaya, habría que hacer como una comparación más precisa. Sí notamos de que el mercado laboral pues no tiene tantos desocupados, incluso que son menos que el 2019. Y ya hay una situación con 7 puntos porcentuales, ya hay unas condiciones diferentes. Y se nota, pues ojalá, lo ideal es que estaría como en el 2017 que la desocupación o el desempleo estuvo al 9,8%.
Aunque la tasa de interés o el ajuste o la política monetaria no tiene un objetivo con corregir el mercado laboral porque son otras situaciones o generar más ocupación, sí se tiene en cuenta o es una perspectiva que ahí siempre ha estado presente. Estas condiciones de liquidez o de darle al mercado más solvencia, bajar la tasa de interés y ajustarle a la inflación, pues tiene un efecto también en esto. Las empresas pues miran más disponibilidad de endeudarse, de expandirse, de crecer, y eso es lo que pues finalmente se busca en una economía desde un punto de vista pues ideal y también como propósito pues de como país y demás. La tasa de interés está al 11,25% y pues lo que se espera es de que siga bajando, pero eso dependerá también cómo sea el comportamiento de los precios de los alimentos. Eh, se nota un aumento de 3% a 4,4% que incrementaron en comparación con mayo del año pasado. Lo que observamos es de que en Villavicencio, por ejemplo, los alimentos en el mes de mayo eh, pasaron o subieron, estaban cayendo o bajando en menos eh, 0,65% y subieron a 0,93%, casi que un poco más de una unidad si partimos de lo negativo a lo positivo. Subieron 0,93% los precios de alimentos y bebidas alcohólicas, pues eso tiene un efecto pues a nivel nacional. El 80% de lo que se abastece Corabastos viene de la región sur-oriente. Esto según el Boletín Económico Regional del Banco de la República. 80% de los productos agrícolas de la región suroriente tienen como destino Corabastos. En el Meta se producen más de 8.000 toneladas en el transcurso de un trimestre y en Casanare 5.000. Entonces, sí hay un cambio, si hay un problema, una afectación en la vía, también como cuando ocurre en Nariño o en el Cauca. Sabemos que el Meta pues abastece Bogotá, pues esto podría tener puede traer consigo una situación en la inflación y también pues obviamente en el ajuste o en la corrección monetaria. Entonces, pues esta ponderación por ciudades, si va a haber una ponderación por ciudades o observarse, siempre ha existido, siempre ha estado ahí, pero cobra relevancia de mencionar o incluso de preguntarnos también en el escenario interno, pues cómo está la realidad de cada una de estos países desde los diferentes gastos o de la inflación y cómo pues también desde las captaciones o los depósitos, ya sean ahorro o las cuentas corrientes o las cuentas de crédito, que sean en estos niveles de bancarización, cómo los afecta la política monetaria. De eso pues, ya deben existir investigaciones y eso también como lleva pues a estas decisiones tan ecuánimes y con tantas intereses de lo que pues son la política monetaria y que esté al 11,25%. Si notamos como pues un aumento de la inflación en Villavicencio, una inflación mensual que pasó en mayo de estar del 2023 al 0,30% al 0,38% en la variación mensual. La variación anual todavía pues sigue siendo menos las alzas al 5,45%, mientras que el año pasado en la ciudad de Villavicencio el dominio geográfico eran al 11,27%. Muy diferente pues al escenario nacional o ya el promedio nacional que está al 7,16%, casi dos unidades porcentuales de diferencia tiene la ciudad en que las alzas no son iguales, pero aún así afecta el desempeño nacional. En Bogotá la inflación de mayo está al 7,24% y es casi muy próxima al promedio nacional. Entonces, pues también cómo se comporta la inflación en Villavicencio pues va a tener una afectación en lo que es cómo se ofrecen o los precios de los alimentos en la ciudad de Bogotá. Es una pues deducción que tenemos y que también seguiremos pues consultando e investigando al respecto. Eh, esta ponderación por ciudades pues se vuelve como una reflexión y lo mismo el tema de las inversiones forzosas que ya según desde hace 30 años existen tanto en el sector de agricultura, turismo y industria. Si estas inversiones han llevado en algún momento a sobreproducción, esa es una inquietud y cómo ha afectado, por decirlo así, la inflación anual.
si estas inversiones han mejorado aspectos ya de competitividad de cada uno de estos sectores y cómo ya tendríamos que observar el PIB y cómo cuando se han dado, pues finalmente hay un impulso. Ahorita notamos un crecimiento casi que un poco... eh, el índice de seguimiento de la economía, según creció al 5 sobre el 5 y entre esos está el sector de administración pública y lo que es agricultura y seguido de servicios. Ese crecimiento sí se ha dado por inversiones forzosas, por ejemplo, en qué momentos de esos 30 años ha habido impulsos a la economía del sector agropecuario por estas inversiones forzosas o antes lo contrario, han generado problemas deflacionarios, caídas de precios o también han generado los costos al productor se han aumentado o bajado. Estas inversiones forzosas y ya en temas de tomar una decisión de política monetaria, pues cómo se observan ahí. Es un poco pues las cuestiones que se plantean o que finalmente pues se contemplan y que quedan pues ahí para dialogarse. Eh, Según esta decisión de que la tasa de interés está al 11,25%, pues se busca pues corregir la inflación como lo mencionábamos y que pues todavía pues el poder adquisitivo de la moneda eh, siga siendo favorable para las actividades productivas y para el mercado laboral. Esto es Ondas del Meta, el editorial de Folios de Economía con la tasa de interés que está al 11,25%. Gracias, señor ministro. Olvidé mencionar que nos acompaña nuevamente Óscar Castañeda de Ondas del Meta de Villavicencio y tiene una pregunta. Bueno, la inflación en Villavicencio está al 5,45 en el mes de mayo. A nivel nacional está sobre el 7, pero hemos notado aumentos a nivel mensual. Por ejemplo, en abril de estar la variación mensual al 0,55 pasó al 0,73 y en la de mayo subió del 0,3 al 0,38%. Principalmente alimentos han subido el 0,93%. Sabemos que el mercado del Meta y el mercado de Bogotá puede tener afectación en el mercado de Villavicencio, puede tener afectación en el mercado de Bogotá. En Bogotá está la inflación al 7,24%. De seguir subiendo esta inflación mensual en Villavicencio y que probablemente también se note en Bogotá, ¿tendría alguna implicación en cambiar de seguir bajando las tasas de interés? O de lo contrario, se mantendrían, si la inflación sigue sobre el 7, las tasas de interés estarían sobre el 10, sobre el 11. La otra pregunta que le quiero hacer también pues a ambos es ¿por qué las inversiones forzosas en estos sectores, como los que ha mencionado, agricultura, industria y demás, permitirían corregir la inflación si se llega a aprobar? Estas inversiones forzosas, ¿cómo ha sido pues, el impacto en la inflación y también en las decisiones de política monetaria? O contrario, estas inversiones forzosas generarían una sobreproducción o sobreoferta o deflación. ¿Qué piensa de las inversiones forzosas del Banco de la República? Y pues también comentarles pues, ese aumento que estamos teniendo mensual en Villavicencio y que tiene una implicación a nivel nacional y en Bogotá. Bueno, yo, sobre el tema de las inversiones forzosas, yo preferiría no pronunciarnos. Es una discusión que está teniendo lugar entre el gobierno y el sistema financiero. Como dijo el ministro, están teniendo las reuniones. No estamos involucrados en el proceso, no nos corresponde estar involucrados, entonces prefiero no pronunciarme. Sobre el tema de las diferencias en la inflación que se dan para distintas ciudades, en este caso para Villavicencio, creo que un tema muy importante es el mayor peso que tienen los alimentos en algunas ciudades. Claramente, ciudades como Villavicencio muy probablemente tienen mayor peso de alimentos que lo que pueda tener Bogotá o algunas otras regiones del país. En la medida en que los alimentos tienen una inflación más baja que el conjunto a lo largo del presente año, pues eso ha hecho que la inflación en Villavicencio haya estado un poco más baja que en el resto del país, pero también que se haya afectado un poco más por el aumento de la inflación de alimentos en el pasado mes de mayo. Ahora, eso es algo que obviamente nosotros le hacemos seguimiento, pero que no podemos afectar de manera directa. Nosotros tenemos un instrumento que es la política monetaria, la tasa de interés que es general. Tratamos que las decisiones que tomemos se irradien hacia toda la economía colombiana y a todos los lugares del territorio nacional
pero tenemos una única tasa de interés y un único peso colombiano que circula por todo el país y por lo tanto no podemos hacer con política monetaria distinciones sobre regiones o ciudades destinatarias de políticas específicas. Respecto a los TDAs, esos existen hace más de 20 años y hoy lo que estamos evaluando es qué tan eficientes son, porque el objetivo es financiar a tasas más bajas al sector agropecuario y en particular a aquel sector que también puede desarrollar valor agregado y por eso la idea de dirigir las inversiones sustitutivas hacia la agroindustria, que es donde se transforman estos bienes. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor gerente. A los medios y periodistas que nos acompañaron aquí también en la sala de prensa y a todas las personas que siguieron esta transmisión. Pero